noches, estudiantes. Por problemas técnicos que tuvimos en el desarrollo de la primera tutoría que se dio este sábado pasado, pues estoy grabando nuevamente lo que es la tutoría. Lamentablemente no podremos contar con la participación de ustedes, que era lo más importante, pero les dejaré el estudio del material presentado en la plataforma, el material 1. Espero que les ayude de mucho y pues recordarles nada más que la hora de tutoría de repaso programada quedó para el día martes de 9 a 11. Estas tutorías normalmente son para aclarar dudas que se presenten acerca del material o de las tareas que se van a realizar. Si nadie se conecta, pues no se va a poder, no se va a grabar nada. Y si alguien se conecta y hace las dudas que tenga, pues estas son las que van a quedar grabadas. Voy a volver a grabar porque no. Buenas noches, estudiantes. Nuevamente se me olvidó poner la graduación. Por problemas técnicos presentados en la tutoría anterior, solamente se grabó la voz de mi persona y no el moderador de la pantalla. Por lo que se está volviendo a hacer la grabación, no contando con la presencia de ustedes, pero esperando que les quede claro el desarrollo del material presentado. Por favor, revisar el cronograma de actividades. Son 6 tutorías programadas, 2 exámenes parciales. Por favor, estar pendiente de la fecha pertinente para la entrega de la tarea. Recordar que este viernes tenemos la primera entrega de tarea, que es de un cuadro comparativo. No olvidar incorporar lo que es el significado de aprendizaje significativo, para el cual pueden recurrir a otra información que ustedes puedan encontrar en internet. No tiene que ser solamente del material de la plataforma, pueden enriquecerlo a partir de otro material. Además, recordar que para el día martes, los días martes ha quedado programada la tutoría de repaso de 9 a 11. Esta se va a dar si se presentan algunos tipos de dudas referentes al desarrollo del material o referente a las tareas. Pues vamos a iniciar con lo que es el tema de la unidad. Ya es un poquito tarde, les voy a pedir disculpas porque pues ya está un poquito acá oscuro y pues necesito estar un poco con una luz. Bueno, esta es la asignatura de psicopedagogía para la enseñanza de la matemática, y pues es una introducción a las teorías del aprendizaje. Espero que ya hayan podido revisar lo que son las diferentes teorías de aprendizaje, ya que de esta va a ir desarrollado lo que es su mapa, su cuadro comparativo. Esperemos que cueste un poquito para que se pase la diapositiva. Estoy esperando de que se me guarde el otro video que acabo de hacer. Tengo un poquito de problemas con el internet, entonces me falla la señal y por eso es que no, por lo menos de la otra dice que ya la grabación ya está disponible. Bueno, si fuera bueno, espero primeramente Dios que haya quedado bien. Bueno, como parte de la introducción, el objetivo principal de este material es de responderlos a la interrogante de cómo aprendemos. Bueno, el conocimiento que ofrecen las teorías de la enseñanza no es tan incompleto ni tan complicado como para que los profesionales de enseñanza no puedan beneficiarse de él. Cuando se busca una explicación sobre cualquier tema de psicología de la educación, no es conveniente centrarse solamente en un enfoque, pues tendría la ventaja la ventaja de la sencillez. Por el contrario, siempre es pertinente pues revisar las diferentes teorías de aprendizaje que existen. De esta manera podemos enriquecer muchísimo más nuestros conocimientos y tener diferentes técnicas o métodos de aprendizaje para los estudiantes. Entonces, la intención de las teorías de aprendizaje es eso,
descubrir cómo es la forma que nosotros podemos impartir los conocimientos a los estudiantes. Anderson y Faust, por ejemplo, afirman de que métodos diferentes pueden funcionar mejor en el caso de estudiantes distintos, de finalidades diversas y bajo condiciones diferentes. Comentábamos anteriormente de que nosotros somos estudiantes, todos nuestros estudiantes son diferentes, piensan de manera diferente, tienen diferentes métodos de aprendizaje, es decir, que no todos aprenden de la misma forma. Por lo tanto, si nos enfocamos a un solo método, vamos a caer en el riesgo de que vamos a tener o vamos a crear obstáculos en nuestros estudiantes para los que no es adecuado el método que utilicemos. Entonces, entre más métodos de aprendizaje podamos analizar, pues vamos a tener más variedad para el momento de presentar nuestras clases. Esperemos un poquito porque al parecer se traba un poquito para pasar cada diapositiva. Esperamos un poquito. Está fallando un poco el internet. Sí, tenemos un poquito de problemas con el internet. Bueno, podemos hablar acerca de que el aprendizaje en el aula, por ejemplo, como lo decíamos, es un proceso complejo que abarca distintos tipos de aprendizaje. Entonces, dado que los estudiantes o los alumnos no solo aprenden conocimientos, sino que también valores, actitudes, hábitos y modos de comportamiento, cuya adquisición es explicada de manera más clara por unas teorías que por otras. Bueno, lo que ya hemos dicho de Anderson. Esperemos que se pase a la otra diapositiva. Bueno, dice que no responde, pero podemos observar acá los problemas de internet que se están dando. Es lo que está generando este inconveniente. Sí, de hecho en el correo dice sin internet, aunque la verdad que internet sí tenemos. Podemos observar acá que dice que hay internet conectado y seguro, pero siempre se me presentan este tipo de problemas. Bueno, sería volver a grabar.
que gozaremos nuevamente. Se está grabando esta tutoría debido a que tuvimos problemas técnicos en el momento que la desarrollamos el día de ayer. Hoy también estamos presentando problemas técnicos, se está volviendo a grabar. Ya llevo nuevamente la segunda vez que lo estoy intentando grabar. Por favor, revisar el cronograma de actividades, o 6 tutorías, 2 parciales, y para este día viernes tenemos la entrega de la primera actividad, que es el cuadro comparativo. No enviarlo por favor a la fecha destinada, porque si no, no se le va a recibir. El día martes también acordamos que para las tutorías de repaso serán el día martes de 9 a 12, de 9 a 11, perdón. Y pues vamos a realizar hoy las diferentes teorías, introducción a las diferentes teorías de aprendizaje. Como comentaba, de que la introducción, que nuestro objetivo es responder a la interrogante de cómo aprendemos. El conocimiento que ofrecen las teorías de la enseñanza no es tan incompleto ni tan complicado como para que los profesionales de la enseñanza no puedan beneficiarse de él. Hablábamos al mismo tiempo de que como lo dice el autor acá, Anderson y Full, como existen diferentes teorías de aprendizaje, pues es muy importante conocer diferentes métodos, porque entre más métodos conozcamos pueden funcionar mejor las condiciones para la enseñanza de los estudiantes, porque el aprendizaje en el aula es un proceso muy complejo que abarca distintos tipos de aprendizaje. Los alumnos no solo van a ir a aprender lo que es conocimiento, sino que también aprenderán valores y actitudes, hábitos y modos de comportamiento, cuya adquisición es explicada de una manera más clara por unas teorías que por otros. Esto debido a que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, como comentaban ustedes en la tutoría anterior. Algunos de ustedes son más visuales, otros solo con el oído aprenden más rápido. Entonces, ante diferentes comportamientos, diferentes teorías o diferentes métodos de aprendizaje, es lo mejor que se puede utilizar en las aulas. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los conocimientos de los conceptos, de lo que es el aprendizaje. En las manifestaciones del comportamiento humano pueden distinguirse dos grandes tipos de conducta, lo que es la innata y la adquirida. Los animales inferiores, toda su conducta está determinada por tendencias innatas. Sin embargo, en el hombre la mayor parte de su actividad es resultado del aprendizaje. Existen diferentes definiciones desde lo que son de las definiciones de aprendizaje. Por ejemplo, Kimble lo define como el cambio más o menos permanente de la conducta que ocurre como resultado de la práctica. God y Buffry lo definen como un cambio relativamente permanente en la capacidad de ejecución adquirida por medio de la experiencia. En todas las definiciones se recogen las 3 características fundamentales del aprendizaje. Número 1, el aprendizaje es un proceso que produce un cambio en la persona. Es decir, que solo podemos inferir de que ha habido un aprendizaje si un individuo en circunstancias similares manifiesta una conducta diferente a la que se producía antes de que tuviera el proceso o dejar de producirla. Muchos me comentaban en el momento, por ejemplo, en un trabajo, en un trabajo llegan inexpertos y pues a partir de un proceso de aprendizaje ustedes conocen y pueden hacer sus labores y luego la pueden hasta llegar a transmitir y enseñársela a otras personas. Para los conductistas pues el aprendizaje es un cambio en la conducta externa y observable. Para los cognitivistas es un cambio interno en las capacidades o disposiciones del individuo que le permite responder adecuadamente a una situación completa. La otra característica es que se adquiere como resultado de la experiencia.
Eso sí, sí hay que considerar que no todos los cambios que tienen lugar en el individuo son aprendizaje, sino solo aquellos que se quieren a través de la práctica o la experiencia. Pero vamos a excluir de estos tres tipos de cambio. Número uno, los debidos al desarrollo físico, que es referente a la altura, al peso, a los debidos, bueno, porque sabemos de que en ello podemos reflejar cambio a los estudiantes, pero es diferente tipo de aprendizaje. También hablamos a los debido a la maduración del individuo y el tercero es a los debidos de la fatiga, drogas o adaptaciones sensoriales. Y el otro es que los efectos del aprendizaje tienen que ser relativamente permanentes. Entonces hablamos de que si no hay un cambio, no hay aprendizaje, número uno, por eso se implica de que el cambio, para que sea un aprendizaje, debe producirse un cambio en la persona. Número dos, se adquiere a través de la experiencia. Y número tres, los efectos del aprendizaje siempre tienen que ser relativamente permanentes. Bueno, como lo define este material, vamos a hablar acerca de las diferentes teorías del aprendizaje. Entonces, acá en el folleto están distinguidas por categoría. Una va desde el aprendizaje anteriores al siglo XX y la otra posterior, las contemporáneas. Entonces, entre las primeras sistematizaciones teóricas se sitúan a partir del siglo XVII y aunque tienen escaso interés científico, pues sí van a ser de mucho interés desde el punto de vista educativo, pues han tenido y tienen influencia en la práctica docente. Entonces, entre ellas tenemos la teoría la teoría del aprendizaje como disciplina formal. Eso también el aprendizaje como desenvolvimiento natural y el aprendizaje como percepción. Bueno, el aprendizaje como disciplina formal, pues define el aprendizaje o el aprendizaje consiste en un proceso de disciplina y adiestramiento de la mente. Los conocimientos en este tipo de aprendizaje tienen una importancia secundaria y lo verdaderamente importante es el desarrollo de facultades intelectuales. Bueno, entre las facultades intelectuales se encuentran lo que es la percepción, la voluntad, la imaginación, la memoria, la razón. Todas estas son partes y la intuición son partes o son las famosas 6 facultades intelectuales que se conocen. La percepción, voluntad, imaginación, memoria, intuición y razón. Entonces alcanza su mayor desarrollo en el siglo XVII con la filosofía racionalista. Actualmente hay voces que afirman que deben incorporarse la filosofía, el latín y el griego que contribuyen al fortalecimiento de los procesos mentales. También tenemos lo que es el aprendizaje como desenvolvimiento natural, pues en el aprendizaje consistía en un proceso de desarrollo natural de lo que la naturaleza o el creador ha colocado en el individuo. Además, la educación debería respetar el proceso espontáneo de la naturaleza. Y decide que educar al hombre pues es favorecer el proceso de desarrollo espontáneo de sus funciones físicas y mentales de mala manera que le permitan ser dueño de sí mismo y de actuar. El aprendizaje como percepción. Pues el aprendizaje como percepción, Herbar, empirista, afirma que no hay ideas natas. Entonces, en se concentra en que no hay ideas natas, sino que todo lo que tenemos en la mente se construye a partir de lo que nos viene del exterior. Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso que consiste en asociar las nuevas ideas con las que ya se encuentran en la mente, entendiendo a la percepción como un proceso de asociación de ideas. Este, en, en este aprendizaje de la percepción, Herbart, su mayor representante, coincidía con la concepción constructivista actual del aprendizaje significativo, pero hay una diferencia, pues para Herbart el papel del alumno es pasivo, lo dirige totalmente el maestro, mientras que para el constructivismo el papel del alumno es activo y protagonista de su aprendizaje en su interacción con el medio ambiente.
Entonces acá una característica principal en el aprendizaje como percepción es que el alumno es pasivo y que para ellos no hay ideas que sean innatas. Hablamos bueno, de las ahora de las teorías contemporáneas del aprendizaje del eso sería ya después del siglo XX. Bueno, en las últimas décadas del siglo XIX tiene lugar el nacimiento de la psicología como disciplina independiente y experimental. En los primeros momentos se centró en el estudio de la experiencia consciente, se ocupó de estudiar la atención, la sensación y la percepción. Entre estas se encuentra lo que es el conductismo, perdón, en la teoría cognitiva, y lo que es también vamos a tener entre la teoría cognitiva se van a aparecer lo que es el aprendizaje por descubrimiento. También vamos a tener el aprendizaje como procesamiento de la información y vamos a hacer énfasis también en lo que es el aprendizaje significativo. Y luego se analizará lo que es la teoría constructivista. Entonces, el conductismo, bueno, la psicología conductista nace en la segunda década del siglo XX con Watson. El conductismo rechazó a la psicología anterior por mentalista y por el método utilizado, la introspección. Ellos afirmaban que solo se puede hacer ciencia a partir de lo que es observable desde afuera. El objeto de la psicología para el conductismo es la conducta y toda conducta solo podía ser comprendida y explicada en términos de estímulos y respuesta por el método de la observación externa y bajo control experimental. Entonces, para esta vienen diferentes categorías en las que se divide el conductismo. Una es el condicionamiento clásico, que es sin reforzamiento. Bueno, ya lo mencioné, las teorías del conductismo realizan distintas aplicaciones de aprendizaje. Bueno, requieren el aprendizaje de estímulo-respuesta. Y hablábamos del condicionamiento clásico sin reforzamiento. Bueno, coloca el fundamento del aprendizaje en la contigüidad entre el estímulo y la respuesta. De esta manera, los seres humanos aprendemos a responder de una manera automática a estímulos neutrales que anteriormente no tienen efecto en nuestra conducta o no tienen un efecto diferente. Las figuras más representativas de este son Paulo y Watson. Y también está el condicionamiento operante, que es con reforzamiento, y el principal representante es Skinner. Entonces, bueno, aquí podemos observar las diferentes que todavía lo vemos bueno, en nuestro sistema educativo. Antes, por ejemplo, se le premiaba al niño que era más destacado, siempre se le daba un regalito, entonces se preparaba un estímulo, se estimulaba para darle una respuesta, el que sería el cómo responde el estudiante después del estímulo. Entonces, para este tipo de aprendizaje, de teoría de aprendizaje, se dieron bastantes experimentos, por ejemplo, el de la paloma de Skinner, en donde él, una palomita, lo asociaba con el sonido de una campanita para que se abriera la jaula, si no me equivoco. Entonces, todo va asociado a que a la persona se le hace un estímulo y recibe una respuesta. O también el experimento que hacían con los perros, había uno con perro que era ese, creo que era el de la campanita, sí, era el de la campanita, perdón, el de las palomitas, era de que a las palomitas se le metía en una jaula y mediante la práctica la palomita llegaba a darse cuenta que cuando apretaba un determinado botón la jaula se abría. Entonces a través de la práctica que la palomita experimentaba lo mismo, entonces la palomita logró comprender de que el estímulo al apretar el botón daba como respuesta a que se abría la jaula. Con el perrito era lo de la campana, de que el perrito sonaba una campana y el perrito se le enseñaba que cada vez que iba a sonar la campana se le iba a dar comida. Entonces al perrito logró crear en él de que cada vez que le sonaba la campana él comenzaba a salivar
porque sabía de que lo que se le iba a dar después de él solo a la campana era la comida. Entonces, a través de un estímulo se obtiene una respuesta. Bueno, normalmente en la parte de condicionamiento operante, el fundamento del aprendizaje es el reforzamiento y sostiene que el establecimiento del vínculo o asociación entre el estímulo y respuesta es función de las consecuencias. Skinner afirmaba que cuando la concurrencia de una respuesta va seguida por un reforzador, se incrementaba la probabilidad de que la respuesta ocurra de nuevo. Esto lo hacían a través de los experimentos que les comentaba. Entonces, bueno, en este tipo de teoría, estos materiales poseen un carácter elementista y automista, donde toda conducta es reducible a una serie de asociaciones entre elementos simples como estímulos y respuestas. Muchos presentan fases que recompensan las respuestas correctas, aunque para Skinner el reforzamiento no necesariamente depende de la noción de recompensa. Se quiere que el individuo dé una determinada respuesta, hay que enfrentarlo a ciertas condiciones estimulantes. Entre los programas de enseñanza para esta teoría se encuentran lo que son los de ejercitación y las tutorías, de los cuales sus satisfactorios son satisfactorios para las tareas de aprendizaje memorístico y algorítmico. Entonces, normalmente con estos programas los estudiantes lo que sucede es que aprenden mediante un proceso de ensayo y error. Y pues tienden a ser después lo que son un poco memorísticos porque los procesos tienden a ser un poco mecánicos. Esperemos que se cambie la diapositiva. Bueno, en la parte de la teoría cognitiva, las respuestas no se producen solo en función de los estímulos, sino que también en función de unos procesos que tras recibir información construyen, interpretan, planifican, ejecutan y controlan la conducta. Bueno, pues la psicología cognitiva recupera la mente como protagonista de la actividad psicológica. Concibe a los sujetos como sujetos activos, constructivos y planificadores. Estudia la actividad humana desde el enfoque del procesamiento de la información, que es el que vamos a ver más adelante. Centra su interés en los procesos mentales que subyacen en la actividad humana y pone énfasis en el conocimiento más que en la respuesta. Nielsen dice que la cognición es la actividad de conocer. Entonces estos conceden un papel primordial siempre a los procesos de pensamiento y se preocupan por la forma en que esos procesos determinan la conducta de los individuos. Lo que los sujetos aprenden son estructuras cognitivas, es decir, estrategias para resolver problemas, modos de procesar información, mientras que para los conductistas lo que se aprendían eran respuestas y hábitos. Porque ya se tenía programado la respuesta que se esperaba a partir del estímulo que se le otorgaba. El aprendizaje por descubrimiento. Bueno, Brunner, bueno, las primeras formas del aprendizaje del lenguaje del niño, el padre o la madre extienden sus evoluciones de tal manera que concuerdan con su gramática y no permiten al niño que descubra, pues le presenta constantemente un modelo respecto a ello. Brunner dice que dentro de la cultura de la primera forma de aprendizaje esencial para que una persona llegue a considerarse humana no es el descubrimiento, sino entender un modelo. La presencia constante de modelos y las respuestas constantes a las respuestas sucesivas del individuo en un intercambio continuo de dos personas constituye lo que es el aprendizaje por descubrimiento por un modelo accesible. Es decir, que desde que nacemos nosotros tenemos lo que es un modelo en el cual vamos imitando y vamos pues describiendo, pero a través de lo que es un modelo, descubriendo lo que es el aprendizaje, diferentes aprendizajes.
También hablamos del aprendizaje por procesamiento de la información. Entonces, fue, su propulsor fue Gamneh, y para él el aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades humanas que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los procesos de crecimiento. El procesamiento de información defiende la interacción de las variables del sujeto y las variables de la situación ambiental en el que está inmerso. Ya no es un sujeto pasivo y perceptivo. Ahora se transforma en un procesador activo de la información. En este enfoque se concibe al ser humano como procesador de información basándose en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de las computadoras. Eh, por ejemplo, podemos ver que el proceso de las computadoras es primero codificar información, transformarla, almacenarla, recuperarla y se transmite al exterior. Entonces ese es el mismo proceso que se da en los seres humanos. Primero recibimos una información, la codificamos, la transformamos de tal manera que sea comprensible para nosotros, recuperamos, nuestra mente va a recuperar los aspectos más relevantes, los que van a estar en nuestra mente para poder, y luego para poder transmitirlos hacia el exterior. Bueno, aparte de que el modelo, bueno, de Garnet, la teoría de Garnet, dice que el modelo del procesamiento de información señala que un acto de aprendizaje consta de fases. Se inicia en la estimulación de los receptores, posee fases de elaboración interna y finaliza con retroalimentación que acompaña a la ejecución del sujeto hasta estimulación externa. Condiciones externas apoyan los procesos internos y favorecen el aprendizaje. Ahora tenemos la parte de Bandura, perdón. Dice que el aprendizaje activo implica el aprendizaje como actividad. Aquí, bueno, aquí debería ser como actividad. Este es más que todo y fue impulsado por Bandura. Dice que el aprendizaje activo implica interacción con el medio y las personas que rodean al niño. Puede hacerse en forma individual o en grupo y supone cooperación o colaboración. Bueno, pues en el aprendizaje como actividad donde el individuo aprende espontáneamente y su pensamiento está constituido por un juego de operaciones interconectadas, vivientes y actuantes, y no por una sola colección de contenidos de imágenes e ideas. Y el maestro, ¿cuál es el papel de él que juega en esta teoría? Es que debe de presentar las condiciones, eh, los contenidos, perdón, en función de estas operaciones, que son la base de las nociones que se pretende enseñar. Entonces, cuando el niño aprende a través de sus propias vivencias, de su creatividad y más, si las simulaciones se le presentan son significativas para él, va a surgir el aprendizaje de manera espontánea, sin necesidad de motivación extrínseca. Entonces, esto cabe señalar de que en matemática es muy importante de que todo procesamiento, que todo aprendizaje vaya como una actividad, porque en tal sentido de que la debemos de relacionar con aspectos de interés para un estudiante, porque si nosotros llegamos a darle la pura teoría así de manera abstracta y no la relacionamos con la naturaleza, con nuestro diario vivir, con nuestro entorno que nos rodea, entonces para el estudiante no va a ser un conocimiento que sea significativo y por lo tanto no nos motivaríamos ni le estaríamos llamando la atención. Y bueno, que también, perdónenme, discúlpenme, aquí debe ser el aprendizaje significativo. Bueno, el aprendizaje significativo para Ausel es el aprendizaje en donde el alumno relaciona lo que ya sabe con los nuevos conocimientos, al cual involucra lo que es la modificación y la evolución de la nueva información, así como la estructura cognitiva envuelta en el aprendizaje
Y según Serrano, aprender significativamente consiste en la comprensión, elaboración, asimilación e integración a uno mismo de lo que se aprende. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, por ejemplo, un estudiante, podemos ponerle como un ejemplo, un estudiante que va a cierto grado, sabemos de que siempre trae conocimientos a partir de lo que se le ha impartido en el grado anterior. Entonces lo que se busca es que todo esto que él ha aprendido, lo nuevo que se le va a presentar, los conocimientos nuevos que se le van a presentar, se relacionen con los nuevos conocimientos, con los antiguos conocimientos, porque cuando se da esta relación, pues los estudiantes van a adquirir lo que es el aprendizaje significativo. Para lograr el aprendizaje significativo, no se debe de obligar al estudiante a renunciar a los conocimientos que ya tiene, sino que él por su propia cuenta los vaya reacomodando o modificando de tal forma de que a él incorporar sus nuevos aprendizajes a partir de los aprendizajes que ya tiene. Entonces, por ejemplo, para Ausdel, que es el principal propulsor de esta teoría, dice que todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado a lo largo de dos dimensiones independientes: la dimensión repetición y aprendizaje significativo y la dimensión recepción-descubrimiento. En el pasado se generó mucha confusión al considerar axiomáticamente que todo el aprendizaje por recepción, es decir, basado en la enseñanza explicativa, como repetición, y a todo el aprendizaje por descubrimiento como significativo. Entonces, tenemos que recordar que vamos a tener diferentes tipos de aprendizaje en el aula. Normalmente lo que observamos es el aprendizaje que es repetitivo, el memorístico. Bueno, eso me ha tocado vivirlo a mí, creo que les ha tocado vivirlo a ustedes. Miles de ejercicios de los mismos, en donde no se genera en el estudiante lo que es conocimiento, porque el estudiante lo que hace es aprender un algoritmo y repetir lo que el maestro hace sin generar un aprendizaje significativo en él. En las escuelas suele darse mucho cuando, por ejemplo, se les están enseñando los métodos de resolver ecuaciones, por ejemplo, ecuación cuadrática o las técnicas de factoreo. Entonces, en todo esto podemos ver de que al estudiante se le presentan un montón de resolver las ecuaciones por medio de la fórmula general y miles de ejercicios. Entonces, en realidad, por ejemplo, no se le dice, mire, dónde se deduce lo que es la cuadrática, que es la de completar cuadrados, que es un poco más importante, como deducirla, que aprender a solo aprenderme algo de memoria, que es lo que suele suceder cuando se da lo que es la dimensión de recepción, de repetición de aprendizaje, es lo que obtenemos. Aussel fue el que introdujo lo que es la técnica de mapas conceptuales con el fin de evidenciar los esquemas previos de los alumnos y la acción del aprendizaje en la modificación de estos esquemas. Bueno, para Aussel, tres tipos de aprendizaje. Existen tres tipos de aprendizaje que pueden darse en forma significativa. Él decía que existía el aprendizaje de representaciones y es el aprendizaje más elemental, dice, que se da cuando el niño adquiere el vocabulario. Consiste en la atribución de significado a determinados símbolos, a igualarlo con sus referentes. Por ejemplo, objetos. El primer niño aprende palabras que representan objetos reales con el significado para él, aunque no los identifica como categorías. Está el aprendizaje de conceptos. Los conceptos definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades que se designan mediante algún símbolo o signo. El niño, a partir de experiencias concretas, por ejemplo, comprende que la palabra pelota puede usarla otras personas, refiriéndose a objetos similares. Los conceptos son adquiridos a través del proceso de la información.
Las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa. Por ejemplo, el niño aprende el concepto de pelota a través de varios encuentros con su pelota y la de otros niños. Y la asimilación se produce a medida que el niño usa las combinaciones posibles en su estructura cognitiva. Por ejemplo, el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y texturas y todavía reconocer de qué se trata de una pelota. Es decir, si le presentamos una pelota azul y una pelota roja, tal vez el niño en su hogar puede tener solo lo que es una pelota roja, pero cuando el niño ya comienza lo que es la parte de concepto, puede identificar ya formas y puede decir, bueno, este es otra pelota porque tiene la misma forma, las mismas características, solamente que es de diferente color. Entonces es redonda, es aquí, solo cambia, es de diferente color. Y también está el aprendizaje de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones exige captar el significado de las ideas expresadas de forma de proposiciones, las cuales se obtienen cuando el alumno forma frases que contienen dos o más conceptos. Este nuevo concepto es asimilado al integrarlo por su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede hacerse por diferenciación progresiva, cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores ya conocidos por el alumno, por reconciliación integradora, cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía, y por combinación, cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. Hablemos un poco de lo que es la teoría constructivista. Bueno, la teoría constructivista parte del supuesto que el conocimiento no se descubre, sino que se construye. Uno de sus principales propulsores es Piaget. Piaget aporta a la teoría constructivista la concepción del aprendizaje como un proceso interno de construcción en el cual el individuo participa activamente, adquiriendo estructuras cada vez más complejas o denominadas estadios. Para ese autor, el conocimiento se origina en la acción transformadora de la realidad y en ningún caso es el resultado de una copia de la realidad, sino de la interacción con el medio. Entonces sabemos que con la teoría del constructivismo es el estudiante que va creando su propio conocimiento, va construyendo su propio conocimiento. Entonces podemos verlo reflejado en este diagrama. Por ejemplo, bueno, tenemos al alumno. El alumno tiene un pensamiento crítico, entonces construye el conocimiento. Bueno, existe lo que es una interacción activa con la sociedad. El aprendizaje es resumir analogías, elaboración conceptual, clasificación de información y estrategia. Los profesores, bueno, son lo que bueno, viene a ser como nada más como un mediador, es un guía, proporciona información desarrollando la memoria crítica, es decir, que no es que le damos todo al estudiante, sino que le dejamos que el estudiante pueda reconstruir. Bueno, entre ellas desarrollan lo que son capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes. Entonces, el modelo constructivista, lo que es el profesor, la sociedad, forman parte activa de lo que es un papel activo en lo que es la construcción del aprendizaje del estudiante, pero el principal autor es el estudiante. Entonces, hablábamos de Piaget, entonces debemos de mencionar lo que son las etapas de Piaget, que creo que para algunos ya son conocidos. Piaget es muy reconocido por sus diferentes etapas o periodos psicoevolutivos. Bueno, acá lo he obtenido yo de internet, no es el que está ahí no es el que está ahí en el folleto. Pues, y comienza, perdón, se nos adelantó para la teoría de Vygotsky, que es la sociocultural, está con el censo,
El sensorio motriz es el primero que se da desde la edad aproximada de los 18 a los 24 meses, es decir, a los 2 años. Voy a ponerlo desde acá porque ahí no se me mira muy bien. Creo que acá no lo tengo, es el otro. Sí, este no es. Ese es. No, este tampoco es. No lo he abierto acá, quiero abrirlo. Bueno, sí, dependiendo de cuáles envíe. Este viene un poquitito más fuerte el agua, entonces estamos teniendo un poquitito de problemas. Eh, Vamos a hablar hasta lo que es la teoría de Piaget y después vamos a dejar para la próxima la teoría de la zona próxima. Yo espero que se me grabe en Camtasia porque les quiero explicar los... Acá está. Entonces, como les decía, estaba lo que es el proceso de los modelos de Piaget. Estamos hablando de Piaget. Vamos a ver si acá ya está. Está. Entonces está el sensoriommotor, que es desde los 18 a los 24 meses. La descripción es que deja los reflejos innatos a la inteligencia a través de los esquemas de interacción con el medio. Y ejemplos de comportamiento: todo lo que aprenden procede de sus sentidos y de su acción sobre los objetos. Es la imitación. Principio de conservación del objeto. El preoperacional, que va de 2 a 7 años, es la aparición de la función semiótica, que es decir, que de los signos, y el simbolismo. Aparición del lenguaje. Inteligencia representacional. Egocentrismo, solo percibe desde su punto de vista. Los niños utilizan ya conceptos y símbolos, pero de forma intuitiva, ideas mágicas sobre las relaciones entre causa y efecto. Animismo, juego simbólico. Las operaciones concretas comienzan de 7 a 11 años y es aparición de las operaciones lógicas y la reversibilidad en el pensamiento. Los niños son capaces de resolver problemas de seriación, conservación y clasificación, siempre que tengan delante los objetos. Operaciones formales a partir de los 12 años en adelante. La inteligencia abstracta, lo real se subordina a lo posible, carácter hipotético, deductivo y proposicional. Los adolescentes son capaces de pensar en forma abstracta a partir de preposiciones verbales, explorando todas las posibilidades lógicas. No se encuentran atados del aquí y ahora. Entonces, estos son los de diferentes de Piaget que les mencionaba. Nos vamos a quedar un poco hasta acá porque está lloviendo y pues ya no se me va a escuchar mucho porque hay mucha interrupción con el internet. Nos quedó pendiente lo que es el de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, que la veremos en la parte de la siguiente tutoría. Por favor, si hay alguna duda, hacérmela saber. Les estaré muy agradecido si ustedes me dan algunas sugerencias para mejora en pro de la enseñanza y del aprendizaje de ustedes. Que pasen una feliz noche.